Vamos a orar. Vamos a ir a Dios en una oración más, esta vez por el estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros y con toda reverencia oramos al Padre. Oremos. Dios nuestro, Dios santo, le agradecemos grandemente por esta oportunidad en que nos concedes estar listos a este grupo de tus hijos para que estudiemos tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos acompañes. Te pedimos, Dios, que nos aumentes la fe mediante este estudio. Rogamos que sea de provecho y rogamos que sea para edificación de nuestra fe. Rogamos igualmente sea para tu gloria, para tu alabanza y para que cada uno de tus hijos, los cuales estamos reunidos, estamos conectados, sepamos tus mandamientos y nos esforcemos en cumplirlos. Gracias, Dios, por tu gran amor que nos tienes. Gracias porque permitiste que tu Hijo Santo sufriera lo que nosotros debimos haber sufrido por causa de nuestros pecados. Gracias, Dios. Bendice este estudio. Sabemos que estamos en tus manos. Solamente rogamos que nos uses conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, su Hijo Santo, se lo pedimos. Amén. Es hora de estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 29. Vamos a hacer uso de las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar. A los que nos acompañan, Dios les bendiga. A los que nos visitan en línea, Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial para dar alabanza y gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 8. En el versículo 29. Vamos a buscar todos el versículo 29. ¿Qué vamos a tener en el versículo 29? Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está hablando con los judíos. Jesús en este capítulo 8 va a ser completamente rechazado por los judíos. Jesús sigue con la intención de enseñarles y los judíos siguen con su plan, con su intención de justificarse, así como a ellos les gustaba hacerlo. Les gustaba justificar todas sus obras, les gustaba justificar todas sus palabras, pero no con verdad, no con el buen deseo, ni conforme a la voluntad, ni conforme a la voluntad de Dios. Así que dice Jesús, hablando con los judíos en Jerusalén, dice el versículo 29, el que me envió conmigo está. Jesús era uno que siempre estaba seguro que Dios estaba con él. Así nosotros debemos ser personas, debemos ser cristianos con la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para que Dios siempre esté con nosotros? Bueno, ¿cómo lo hacía Jesús? Porque Jesús es el primero que dice, no me ha dejado solo el Padre. Dice, a continuación trae un porqué. Y esto es informativo. Dice, porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Es un gran deseo nuestro que Dios siempre esté con nosotros. Es el deseo de todas las personas que Dios esté con ellos. Que Dios esté en su entrar, en su salir, en su ir, en su venir. Que Dios esté de manera permanente con todos y cada uno de los nuestros.
Pero lo que la gente no sabe y que nosotros tenemos que saber, o por lo menos tenemos que recordar, es que Dios va a estar con nosotros cuando nos dediquemos a hacer su voluntad. Cuando nos dediquemos a hacer lo que Él dice. Cuando nos dediquemos a hacer lo que a Él le agrada. Y no dedicarnos a hacer lo que a nosotros nos agrada, ni tampoco hacer lo que a nosotros nos parece que le podría gustar a Dios. Así que ahí está Jesús. Ahí está Jesús en otra de sus etapas, en otra de sus enseñanzas. ¿Sí? Así que Jesús nos está diciendo, Dios está siempre conmigo. Pero Jesús también está diciendo, Dios está siempre conmigo, el Padre está siempre conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada, yo hago lo que a Él le gusta. Así que vamos a estudiar ese tema. Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿qué significa que Dios esté siempre con nosotros? Hay mucha Biblia respecto a esto. Sí. Allá en Génesis 28 hay una lectura muy grande, muy especial. Muy especial en el sentido en que nos habla de Jacob en su juventud. Nos habla de Jacob en aquellos tiempos en que él, huyendo de Esaú, su hermano, que había hecho juramento de quitarle la vida tan pronto su padre faltara, así que va huyendo, ¿sí? y en su vida llega a un lugar que se llama, bueno, ahorita va a salir. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 10. Así de manera rápida leemos. Dice en Génesis capítulo 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahí pon una pequeña nota en el versículo 12, escribe Juan 1:51. ¿Por qué? Porque es la misma plática que Jesús está teniendo ya en el Nuevo Testamento, pero con Natanael, cuando Jesús estaba haciendo de sus primeros discípulos. Usa la misma enseñanza, pero con Natanael. Regresando a la lectura en el versículo 13, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15, viene la parte que nos interesa, comienzan las aplicaciones, dice, y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ahí está el joven viajero, ahí está el joven que huye. Ahí está el joven que va huyendo de su hermano.
se le hace noche, llega a un lugar y se dispone a descansar. Está haciendo exactamente lo que cualquier otra persona haría, está haciendo exactamente lo que cualquier otro hombre o cualquier otro joven haría. Descansar, llegar a un lugar, buscar un lugar seguro, un lugar cómodo, buscar una almohada, aquí va a ser una piedra, y dormir. Pero en el sueño tiene una revelación. En el sueño le habla a Dios. Y no solamente habla de él, habla de Abraham, habla de Isaac. Y también de él. Y le dice, y todas las familias serán de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. Y la parte que nos interesa es que dice, yo estoy contigo. Dios con nosotros. Eso es lo que estamos estudiando. Dios con Jacob. Jacob es uno que bien pudo platicar a muchas personas. Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo todos los días de mi vida. Dice el verso 15. Y aquí yo estoy contigo y te voy a guardar por donde quiera que fueres y te voy a volver a traer a esta tierra. ¿Por qué? Porque no te voy a dejar, no te voy a desamparar hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho. Así que despertó, así que tuvo miedo, dice el versículo 17. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no estaba en cualquier lugar. Se dio cuenta que en ese lugar estaba Dios. Así que si Dios va a estar con nosotros, es necesario que nos demos cuenta de este primer punto, si gustas anotarlo. Donde nosotros estemos, ahí va a estar Dios. Y en donde está Dios merece un trato especial. A partir de ese momento, aquel lugar, Betel, ya me acordé. A partir de ese momento, aquel lugar va a dejar de ser ya no va a ser simplemente un lugar. Va a ser un lugar muy especial. Y no por su posición que ocupe en aquella tierra, no porque sea muy especial en cuanto a sus atractivos turísticos, no que tenga lugares o plantas o animales o cosas, pues, que sean agradables a la vista. Aquel lugar se convirtió en un lugar muy especial a partir de ese momento en que Jacob despierta y dice, esto es casa de Dios, esto es lugar de Dios. Dice el verso 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así que miren qué cosas. A veces no sabemos en qué lugar estamos. A veces no sabemos en qué lugar estamos y pues empezamos a hacer las cosas como si estuviéramos en cualquier lugar. Como si estuviéramos en cualquier sitio, como si estuviéramos en cualquier situación. Aquí la situación acaba de cambiar. Y nuestra situación tiene que cambiar cuando nosotros sepamos, cuando nosotros nos enteremos que Dios está con nosotros. Así que, ¿qué escribiste en este primer punto? Donde nosotros estemos, allí está Dios. Y en donde está Dios, ¿sí? hay que comportarnos de manera correcta. Porque no estamos solamente nosotros. Allí está Dios, allí está el Todopoderoso, allí está el Hacedor de la tierra, de los cielos, de la tierra, del sol, la luna, de todos los astros, de todo el universo. Así que
Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, pero yo no lo sabía. Pero ahora ya lo sabe. ¿Y qué va a pasar? Va a haber cambios. Verso 17, tuvo miedo. Tuvo miedo de que Dios estuviera ahí. O sea, ya sabía que las cosas ya no se iban a hacer igual que antes. Es ahí donde entra el temor. Tener temor a Dios significa hacer las cosas de manera especial, que estemos bien seguros de que está bien hecho, de que está correctamente hecho, de que está escrituralmente hecho y que le va a agradar a Dios. Dice, tuvo miedo y dijo, cuán horrible es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Qué maravilla para Jacob de haberse dado cuenta que ahí estaba Dios. Qué maravilla va a ser para nosotros cuando nos demos cuenta que en el lugar donde estamos está Dios. Y resulta que a nosotros Dios nos dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. ¿Sí? Así que hay que esforzarnos en estos momentos de oración en que Dios nos acompaña para que Él reciba toda la alabanza, toda la gloria. ¿Sí? Para que Él sea el glorificado y no los hombres. Que Él sea el que reciba toda esta gloria, toda esta adoración. Así que donde nosotros estamos, ahí se va a hacer Dios presente. Y en donde Dios hace presente, merece trato especial. Asunto número 2. ¿Sí? Donde nosotros estemos, si Dios esté con nosotros, ahí es donde hay que adorar. ¿Por qué? Mira el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Eso ya es una forma de dar culto a Dios. Eso es ungir. Ya es una forma de alabanza. Ya es una forma de adorar a Dios. No es posible que nosotros estemos gozando en la presencia de Dios y que no le estemos alabando. No le estemos adorando. Realmente toda nuestra vida debe ser una vida de alabanza, debe ser una vida de culto. ¿Por qué? Porque Dios es uno que no nos deja, que no nos desampara en ninguno de los momentos de nuestra existencia. Dios está siempre con nosotros, Dios siempre nos acompaña y nosotros debemos estar siempre listos para darle la gloria que solamente Él se merece. Ese es el asunto número 2. Donde está Dios, tiene que haber adoración. Donde está Dios, tiene que haber gloria. ¿Sí? Número 3. Donde esté Dios, tiene que haber compromiso. ¿Por qué? Mira el siguiente verso. Verso 19. No, perdón, hasta el 19-20. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. 20, es el que nos interesa. Dice, e hizo Jacob voto. Sí sabemos que es hacer voto. Hacer voto es comprometernos, pero comprometernos con Dios. Hacer voto es comprometernos a hacer algo para Dios. Y aquí Jacob, al darse cuenta que aquel no era cualquier lugar, que ahí estaba Dios y que debía de hacer las cosas de manera distinta, de manera agradable a Él,
tenía que adorarle, tenía que temer, y nos enseña que también tenía que comprometerse. Jacob es uno que cuando supo que Dios estaba ahí, él se comprometió. Y aquí hay algo interesante, que Dios no le dice que se comprometa. Dios no le dice que haga voto. Fue de él. De nosotros mismos tiene que salir el compromiso. Dios no nos va a exigir. Dios no nos va a forzar. Bueno, sí pide, sí exige, pero no nos obliga a hacerlo. De él salió, dice, e hizo voto, o sea, se comprometió diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él. Así que ahí está Jacob, comprometiéndose él de manera personal. Él solo está haciendo voto por él mismo, se está comprometiendo. Dice, si Dios hace estas cosas por mí, dice, si Dios hace estas cosas por mí, ¿como cuáles? Dice que no me falte pan para comer. Dice que no me falte el vestido para vestir. Volver en paz a casa. ¿Sí? Él va a ser mi Dios. No va a haber otro Dios más que Jehová. Así que si Dios está con nosotros, hay una palabra más que necesitamos agregar a nuestro diccionario, a nuestra fe. Y es una palabra que se llama, ¿cómo se llama? Asunto número 3, se llama compromiso. ¿Sí? ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Qué tan comprometido estaba Jesús? Porque él dijo, no me ha dejado solo el Padre. ¿Sí? Porque yo siempre hago lo que él dice. Jesús también dice que Dios estaba con él, pero Jesús sabía que tenía el compromiso de hacer todas las cosas que él había dicho, o poniéndolo más claro. Jesús sabía que el Padre estaba siempre con él porque él siempre hacía las cosas que al Padre le gustaban. ¿Sí? Era obediente. Así que tenemos otra palabra que agregarla a nuestra relación con Dios. O simplemente recordarla porque ya debería estar ahí la palabra compromiso. Voto, comprometernos. ¿Sí? Cristianos en el mundo hay muchos. Cristianos comprometidos, ¿cuántos hay? ¿Sí? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? Tal vez. ¿Cuántos cristianos verdaderamente comprometidos hay? Comprometidos con la iglesia, comprometidos con su obra, comprometidos con el evangelismo, comprometidos con la predicación, comprometidos con la benevolencia. Algún día vamos a predicar una iglesia comprometida. ¿Sí? La iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia comprometida. ¿Sí? Porque nuestro cristianismo debe de ser así, debe ser de compromiso. ¿Sí? Así que no estamos en la iglesia para que Dios haga lo que nosotros querramos. Estamos en la iglesia para hacer todas las cosas que Dios dice que hagamos. Así que ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? En esta lectura aprendimos que
que donde nosotros estemos, ¿qué va a pasar? Ahí va a estar Dios. Que donde esté Dios merece un trato especial. Otro más. Si Dios está con nosotros, la adoración debe estar de manera permanente. Aquí se cumple la enseñanza que Dios da a la samaritana allá en Juan 4, en el pozo de Jacob. Cuando la mujer aquella pregunta diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús comienza a responderle diciendo que la adoración es universal. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Así que Dios pide que se le adore en espíritu y que también se le adore en verdad. En espíritu, en verdad, es un requisito. El lugar no es un requisito. Por esto debemos tomarlo con cuidado, porque esto no debe de verse como una excusa para no reunirse. ¿Por qué? Porque también es un mandamiento reunirse. También es un mandamiento asistir al lugar de reunión. Los israelitas tenían su lugar de reunión, el templo, ¿sí? Y ellos estaban comprometidos a asistir cada una de las veces que Dios les decía que se tenían que reunir. Y como estaban esparcidos por todo el mundo, por lo menos se tenían que reunir 3 veces al año. Así que nosotros tenemos nuestro lugar de reunión. Dios nos ha concedido tener un lugar de reunión. Pues nosotros tenemos el mandamiento de reunirnos en nuestro lugar de reunión para alabarle y para que se haga la obra que Él demanda para la iglesia. ¿Qué más? Ante esta lectura de Jacob, ya en Génesis 28, nos dice que el hecho de que Dios esté con nosotros, ande con nosotros, significa que debemos tomar algunas precauciones. ¿Sí? Debemos hacer algunos arreglos, debemos hacer algunos cambios. ¿Sí? Así que si quieres agregar un cuarto punto, escribe la palabra precaución. Porque dice, yo no sabía, allá en el versículo 16. Y cuidado con que seamos oidores olvidadizos, porque a veces se nos olvida que Dios está con nosotros, que Dios nos está viendo, que Dios nos está escuchando y empezamos a hacer cosas que no deberíamos. Así que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos está viendo, Dios siempre nos está observando, Dios siempre nos está escuchando, Dios, ¿sí?, está presente en todas las cosas que haremos. Y si gustas apuntar otra palabrita, ya como el asunto número 4 o el que sigue, escribe la palabra dar. Si Dios está con nosotros es para que demos, es para que sepamos dar, es para que querramos dar. Y ojo, no va a ser necesario que se nos pida. ¿Sí? No es necesario que se nos pida para que nosotros podamos dar, nos dediquemos a dar. Es muy amplio este tema. Esa fue nada más una lectura. Mira el libro de Josué en el capítulo 1. Deja ver si lo tengo a la mano. Yo creo que no. Yo creo que lo vamos a buscar en la Biblia. En el 1:5.
libro de Josué. En el capítulo 1, dice así, desde el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Josué era joven, no iba de viaje, pero era joven también, como Jacob. Y sobre los hombros de Josué se está depositando una tremenda carga. Lo nombraron responsable de meter a Israel a la tierra prometida. Así que Moisés ya no está, el líder más grande en Israel ya no está, ya murió, nada más está Josué, y dice, pues la carga es grande, pero tiene mucho ánimo para comenzar. Tiene mucho ánimo para aceptar este encargo. Tiene mucho ánimo para realizar esta labor. Tiene mucho ánimo para enfrentar cualquier desafío y cualquier dificultad que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque está recibiendo una promesa. Dios está diciendo, yo siempre voy a estar contigo. De la manera como yo estuve con Moisés, de esa misma manera yo voy a estar contigo. De la manera que tú mismo vistes que yo estuve con Moisés, de así yo voy a estar contigo. Dice, así que, verso 5, por eso dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, es un buen comienzo, es un buen inicio. Es una muy buena manera de comenzar un servicio, es una muy buena manera de comenzar un ministerio con el ánimo, con la alegría, con el gozo, con todas las fuerzas, con toda la seguridad. Dios está con nosotros. Por eso tomamos esta lectura, porque habla de otra ocasión en que Dios estuvo, esta vez con Josué. Y Josué tenía una obra que realizar, tenía un trabajo que hacer. El trabajo no era fácil. Josué había sido testigo de cuántas veces el pueblo se le había revelado y ahora resulta que todas esas revelaciones de pues ese pueblo, todas las complicaciones, todas las rebeldías, todas las quejas, porque era un pueblo que se quejaba mucho, iban a ser para él. Así que no por nada se le dice en el versículo 6, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Dice el verso 6, Josué, sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la darían a ellos. Tú solamente esfuérzate. O sea, diría Dios, yo voy a hacer la obra, pero tú tienes que esforzarte. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez la enseñanza. Si Dios está con nosotros, tenemos que dedicarnos a hacer todas aquellas cosas que le son agradables. Tenemos que dedicarnos a hacer todas las cosas que Él nos manda porque Él está con nosotros. Esto ya lo estamos aprendiendo, pero con otro personaje, ya no con Jacob, ahora con Josué. Ahora, quizá entre en nuestra cabecita
la idea de que pues Josué no va a tener tropiezos, Josué no va a tener dificultades. ¿Sí? Si hubo pesares en la vida de Josué, pues hasta aquí llegaron. Mira el capítulo 7 de Josué. En el versículo 10. Bueno, antes. Desde el versículo 7. Josué 7:7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Ya se está desanimando Josué. ¿Por qué? Porque Acán, un israelita, cometió un pecado. Y como cometió pecado en la toma de Jericó, la siguiente ciudad, H-A y latina, era una ciudad pues insignificante comparada con Jericó. Pero resulta que como había pecado, la atacaron y fueron vencidos los israelitas. Los hebreos fueron vencidos y dice el versículo 7 la reacción de Josué. ¿Cuál fue la reacción de Josué cuando se enteró que Israel había sido vencido? Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para qué nos trajiste? Hasta aquí, podemos ver en Josué a cualquiera de los israelitas quejosos, de los cuales hay muchas historias de ellos. ¿Por qué nos hiciste pasar a este pueblo de Jordán? Para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto de espaldas delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra van a oír y nos van a rodear y van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué está pasando con Josué? No se acaba de comprometer. No leímos en el capítulo 1, yo voy a estar siempre contigo. ¿Qué parte de no te dejaré, no te desampararé no entendió? Hay una parte que no entendió. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para hacer todas las cosas que te he mandado. Eso sí lo olvidó. Eso sí no lo tiene presente. ¿Podemos estar seguros de eso? Claro, está asustado. Claro, está asustado porque sabe lo que significa una derrota cuando apenas van cruzando el Jordán. Sabe lo que significa ser derrotado por una ciudad pequeña. Sabe lo que significa ser derrotado por una ciudad insignificante como Ai. Pero lo que no sabía es que el problema no era que esa ciudad era pequeña o que era una ciudad insignificante. Lo que Josué no sabía es que Acán había pecado. Acán había tomado del anatema, del cual dijo, cuando tomes Jericó, no vas a tomar del anatema. No vas a tomar botín del anatema. Pero pues Acán lo hizo. Había pecado. Y pensar que vamos a estar haciendo la obra de Dios estando en pecados, no es verdad. Y pensar que las cosas nos van a salir bien mientras estemos en pecado, no es verdad.
Y pensar que puede haber pecado en nosotros y que no va a pasar nada. No es verdad. Para esto está escrita la Sagrada Escritura. Para que nosotros conozcamos realmente lo que significa que Dios esté con nosotros. Así que el hecho de que Dios esté con nosotros nunca va a significar que va a pasar nuestros pecados por alto. O que no va a tomar en cuenta nuestros pecados. O que va a ser un Dios laxo, blandito, pasadero, como muchos piensan que es. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es bondadoso, pero no dicen que Dios es justicia. No predican que Dios es justicia, no aprenden que Dios es justicia. Y hacer justicia simplemente significa hacer lo correcto. Así que Josué tiene un gran problema. Tenía un gran trabajo, un pesado trabajo. Tenía un gran apoyo, pero tenía un gran pecado. Se había desobedecido a Dios en la primera de las batallas. Y en la segunda ya fueron derrotados por una ciudad insignificante en tamaño. Verso 8. Señor, ¿qué diré? Porque Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué se tenía que hacer? Dios va a hacer lo que se tenía que hacer. ¿Qué? Verso 10. Y Jehová dijo a Josué, hey, levántate. Josué, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí tirado? ¿Qué estás haciendo ahí llorando? ¿Qué estás haciendo ahí lamentándote? Es hora de que te pongas de pie. ¿Recuerdas Elías? Lo predicamos hace poco. Fue y se metió a una cueva hasta el fondo donde nadie lo hallara. Bueno, Jezabel. Donde Jezabel ni de broma lo hallara, porque había hecho juramento. Mañana a esta misma hora tú vas a estar como uno de mis profetas. Lo que tú le hiciste a mis profetas, yo te lo voy a hacer a ti. Ahí está. Desanimado, quejoso, deseando morirse, diciendo yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Viene Dios igual. Dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dijo que vinieras aquí? ¿Quién te dijo que huyeras al Jordán? Cuando fuiste al arroyo, no recuerdo el nombre, ¿cuál fue? De Querid. Fuiste porque yo te mandé. Cuando fuiste a Zarepta fue porque yo te mandé. Pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dijo que vinieras aquí? En una situación semejante está Josué, y en una situación semejante nos vamos a poner nosotros cuando, por ver el tamaño del problema, por ver lo grande del problema, por ver lo difícil de la situación, vamos a dejar de ver lo grande que es nuestro Dios, lo grande de su poder. Verso 10, levántate. Verso 10. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué tienes, Josué? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Verso 11. Esto es lo que tú no sabes. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, ese pecado todavía está entre los enseres del pueblo. Eso que se robó, eso que tomaron, ese anatema todavía está en el campamento. Y si tú, Josué, piensas que estando así vas a ganar todas las batallas, acabas de aprender
que con pecado no vas a ganar ni la batalla más insignificante. Así que prepárate porque las cosas se van a poner difíciles. ¿Por qué? Porque todos los demás pueblos, todas las demás naciones se van a enterar que hay una ciudad insignificante derrotó a Israel. Bueno, pues nosotros los vamos a hacer polvo. Nosotros los vamos a borrar sobre la faz de la tierra. Así que ponte a pie. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que hacer. ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? No es tener una seguridad equivocada, nada me va a pasar. Mejor primero asegurémonos de que ese Dios que está con nosotros está viendo que todas las cosas que estoy haciendo son conforme a su voluntad, son conforme a su palabra, que son agradables a Él y que el intento de nuestro corazón sea siempre en hacer lo que Él, dice. Hay muchísimas historias de esto, ¿sí? Pero hay una historia que me gusta mucho, hace mucho que no la platico, la última vez fue allá en Ciudad Fernández, cuando mi niña era chiquita todavía, ¿sí? Esto se lo pedí hasta de memoria. Vea Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a tener? Dice como título el capítulo 2, Eliseo sucede a Elías. ¿Listos? Ya vamos a terminar, ya vamos a concluir. Dice, Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Es una historia un poquito larga, pero solamente vamos a leer el versículo 2. Dice el verso 2. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, subráyalo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Ahora mira el versículo 4. Y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ahora mira el versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Pregunta, ¿a dónde podía ir Elías que Eliseo no lo acompañara? A Betel, fueron juntos. A Jericó, fueron juntos. Al Jordán, fueron juntos. ¿Y cuál es la frase que vamos a memorizar? ¿Cuál es la frase que debemos aprendernos? Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. ¿Sí? Eliseo sabía que su Señor iba a ser tomado. Eliseo sabía que iba a comenzar un ministerio enormemente grande, ser el profeta de Israel. En aquel tiempo no era fácil, porque Jezabel todavía
andaba por ahí. ¿Sí? Acab seguía siendo rey. Así que las cosas están complicadas en Israel en cuanto a lo social, en cuanto a lo legal, en cuanto a lo religioso, las cosas estaban muy complicadas y ese puesto lo va a tomar Eliseo. Y Elías, para probarle, dice, quédate aquí, porque Dios me ha pedido que vaya a Betel. Y ahí están sus palabras. ¿Qué palabras fueron? Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. No te dejaré. Van y vienen. Y le vuelve a decir Elías, número 2. Dios me pidió que fuera a Jericó. Tú te vas a quedar aquí y me esperas. ¿Qué palabras habló Eliseo? ¿Qué palabras siguen? Ya se te olvidaron. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dios me pidió que fuera al Jordán. ¿Qué? Te ruego que te quedes aquí. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. ¿Por qué no nos comprometemos así? Le pedimos a Dios que no nos desampare. Le pedimos a Dios que no nos deje. Le pedimos a Dios que no nos abandone. Le pedimos a Dios que esté siempre con nosotros, pero ¿por qué no nos comprometemos nosotros a andar siempre con Él? ¿Por qué no comenzamos a decir a Dios, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar? Hay que comprometernos con Jesús y decirle, Jesús, vive tu Dios, vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Hay que comprometernos en la iglesia y decir esas palabras. Hay que comprometernos con los hermanos. Hay que comprometernos con la obra. ¿Por qué? Porque Dios es uno que siempre está con nosotros. Es hora de que nosotros tomemos el compromiso de que hagamos lo que tenemos que hacer para que Él esté siempre con nosotros. No pueden andar dos juntos si antes no se ponen de acuerdo. ¿Sí? No pueden andar dos juntos. ¿Sí? Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con nuestro Cristo. Vamos a ponernos acordes a su palabra. ¿Sí? Y no pensemos que como Dios anda siempre con nosotros, pues las cosas siempre van a salir mal, o que nunca vamos a cometer errores. No, hay que levantarse. Hay que ponerse de pie y seguir en pos de Dios, aunque hayamos tropezado. Dios les bendiga.